Y a las 9 de esta mañana se reunirá el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, para analizar los eventuales escenarios tras el fallo de La Haya. El encuentro estará encabezado por el presidente Sebastián Piñera y a él van a asistir las principales autoridades de los poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, el Contralor Ramiro Mendoza y 5 ministros. Queremos conversar de este y otros temas que van a marcar la actualidad durante esta semana y nos acompaña para eso la editora de medios digitales de Copesa, Macarena Lascornés. Ay, sí. Se me acaba el aire. ¿Cómo estás, Macarena? ¿Qué tal, chicos? Muy bien, gracias. Bien. Así es, pues hoy día a las 9 de la mañana se reúne el COSENA, desde el año 2005 que este estamento no se reunía, y lo interesante es que lo hace ahora por un tema que fue el mismo que lo convocó hace 9 años atrás, que es precisamente el límite con Perú. En este caso, específicamente, el presidente Piñera ha pedido que se reúna. No hay que olvidar que este es un órgano consultor que se reúne a petición del presidente de la República. Antiguamente la Constitución establecía otra cosa, pero con la reforma del 2005 se estableció que es un órgano consultor que se reúne a petición del presidente. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente Piñera? Precisamente eso, pedirle que se reúnan, no solamente para, de cierta manera, como él dice, compartir lo que es el análisis de lo que puede ser el fallo de La Haya del próximo lunes, sino también, lo que es más importante, los escenarios que se abren después ante las diferentes opciones de fallo que hay. ¿Y por qué es tan importante? Es sobre todo porque en este consejo están reunidas, por ejemplo, los cuatro comandantes jefes de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto es muy importante, y aquí es un punto que se ha recalcado, cómo van a actuar las Fuerzas Armadas, sobre todo al minuto que se sepa el fallo, sobre todo lo que ocurre en la frontera, con esa frontera marítima que La Haya va a determinar entre Chile y Perú. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si determinan que la frontera que actualmente tenemos se mueve? Porque no hay que olvidar que Chile lo que pide es el statu quo, es decir, que la frontera queda exactamente como está, es decir, un paralelo. Lo que Perú pide es que esta frontera se baje un poco hacia el sur, por lo tanto perderíamos soberanía sobre un franja importante de mar. Por lo tanto, ese es el interés de Chile, saber qué va a ocurrir si, por ejemplo, eventualmente flota peruana o algún tipo de embarcación peruana decide automáticamente, en ese sentido, aplicar el fallo y, por ejemplo, trasladarse al sur, que va a ser la Armada chilena. Bueno, todos esos escenarios son los que van a barajar, los que van a analizar hoy día. No están solamente las Fuerzas Armadas en el COSENA, están también el resto de autoridades de los otros poderes del Estado. Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema, el Contralor General de la República también está. Y en este caso también el presidente Piñera ha pedido que estén los ministros involucrados en el fallo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Defensa, los 2 ministros del área económica, es decir, Hacienda y Economía, y también, por ejemplo, el ministro del Interior. Pero esto no solamente lo que ocurra en La Haya o lo que vaya a ocurrir en La Haya se va a tratar en el COSENA. Toda esta semana va a estar marcada a nivel político por ese fallo que se espera para este próximo lunes. Pero, por ejemplo, hoy día, después del COSENA, el ministro Moreno y el ministro de Vicente se van a trasladar a Arica. Es también mucha señal política, el sentido de decir, estamos con presencia, queremos ver cuál es la sensación que hay en esa ciudad, queremos ver cuál está siendo quizás el ambiente que se está respirando en los días previos y también respaldar a las autoridades que ellos saben que quizás van a tener que afrontar los aspectos más delicados del fallo. Claro, y el eventual descontento de las personas que pescan ahí, de los caleteros, de los pescadores. Exactamente. Que son los que podrían eventualmente verse perjudicados. Así es. Por lo tanto, vamos a ver durante esta semana, también está prevista, por ejemplo, viajes de la vocera de gobierno también a Arica, y así diferentes autoridades que se van a trasladar para, de cierta manera, expandir esta sensación de tranquilidad, de confianza en lo que vaya a ocurrir, pero no solamente en Santiago, sino también en el norte, donde, al fin y cuentas, ellos van a ser los que van a tener que ver implementado este fallo, ya sea para mantener el statu quo, es decir, que La Haya finalmente acoja la petición chilena, o bien para que haya un cambio de los límites marinos. Ahora, todo esto mientras está en su oficina, encerrada, borrando con un lápiz, escribe y borra, Michelle Bachelet, cuadrando, claro, Michelle Bachelet. Sudoku y recibiendo una cantidad de cartas, de ver, yo me imagino la lista. Ni el viejito pascuero. No, ni el viejito pascuero. Le faltan renos para andar acarreando. Totalmente. Y porque, como bien dice Germán, para esta semana, ya así lo dijo la presidenta electa Michelle Bachelet, está prevista que se determine el próximo gabinete. Es decir, esta semana podremos saber, por ejemplo, quiénes van a ser los sucesores, precisamente estos ministros que estamos hablando y que van a tener que implementar el fallo La Haya, cosa que no es menor. Y precisamente el fallo La Haya es algo que ha tenido un poco quizás en duda, quizás no la presidenta, pero sí a sus asesores. ¿Hasta qué punto es bueno dar a conocer el gabinete antes del fallo? Y que quizás, ¿por qué no?, atrasar ese anuncio un poco después. Ella siempre ha dicho que va a ser en la segunda quincena de enero, es decir, todavía le quedan días después del fallo, no muchos, pero le quedarían. ¿Y por qué esa reticencia? Porque no hay que olvidar que una vez que se conozca el fallo, si ya sabemos quién es el próximo canciller,
lo más seguro es que se le vaya a pedir su opinión. Y lo que no se quiere es quizá, claro, nada más conocer el anuncio y que al pobre se le empiecen a pedir responsabilidad o quizás algún tipo de posición en algo que todavía él no puede hacer nada. Lo que por lo tanto te hace suponer a ti que esto va a ser entregado antes del domingo. Absolutamente. Porque habrá que conversar, que leer, que interiorizarse un poco para el momento en que le llegue el micrófono. Exactamente. Se dice que el gabinete se estaría, si es que es esta semana, entre miércoles y viernes, y la verdad que han empezado todo tipo de especulaciones de quiénes van a ser, sobre todo las figuras más importantes. No hay que olvidar que hay que fijarse mucho, quizás donde se marcan las primeras prioridades o las intencionalidades políticas son, sobre todo en el equipo político de la moneda, saber quién va a estar en Interior, en SECPRES y quién va a ser vocero de la moneda. Y segundo, siempre es importante saber quiénes van a encabezar el equipo económico, sobre todo el ministro de Hacienda y otros cargos importantes, por ejemplo, ministro de Educación. Yo creo que si estuviéramos en Inglaterra, las casas de apuestas estarían que arden con las figuras, pero como no estamos allá, la verdad que solo quedan especulaciones periodísticas. Poco se sabe todavía qué va a ocurrir. Claro, puede que el viernes también es la exhumación del cuerpo de Jorge Matute Jones. Así es, esta semana es clave. Un proceso importantísimo. Para un caso, yo creo que fue de los emblemáticos de la década del 90, un caso policial que marcó no solamente a la región del Biobío, sino también en la manera como se fue desarrollando. No hay que olvidar que este caso, quizás yo me imagino a la gente más joven, y a estas alturas quizás no sabe mucho qué fue el caso, porque mal que mal ya han pasado casi 15 años. Un joven, Jorge Matute Jones, que desapareció una noche, después de salir de la discoteca, la Cucaracha, en noviembre del año 99 en Talcahuano, y desde entonces se le perdió la pista. No se supo qué había pasado con él. No solamente la policía penquista se metió de cabeza al caso, sino que causó un impacto nacional, porque de ahí en adelante se sucedieron, por ejemplo, las marchas en el centro de Concepción pidiendo saber qué había ocurrido con ese joven. Fueron muchas las versiones policiales que salieron, mucha gente involucrada, mucha gente que no se sabía hasta dónde. No hay que olvidar que a raíz de este caso se llegó incluso a procesar a 7 jóvenes por encubrimiento. Después se le levantaron los cargos y finalmente nunca hubo culpable, nunca se supo qué pasó. Los restos de Jorge Matute Jones fueron encontrados muchos años después, el año 2004, y ahí recién se le pudo dar sepultura. Se cerró el caso, fue un sobreseimiento temporal hasta esperar nuevas pistas. Así ha quedado el caso por más de una década, esperando y sin saber qué había ocurrido, hasta que en noviembre del año pasado el ministro Solís de la Corte de Apelaciones de Concepción decidió, por nuevos antecedentes que le habían llegado, reabrir el caso. Y no solamente eso ha sido una luz de esperanza para la familia, sino también hay una serie de quizás técnicas policiales desde aquel entonces que ahora sí se aplican, que pueden, por ejemplo, determinar cómo murió Jorge Matute, quiénes fueron quizás los responsables de la muerte a raíz de las pericias que se van a hacer en sus restos. Y otra cosa que hay que tener también presente en este caso esta semana es que mañana martes se va a interrogar a un ex sacerdote que en su minuto fue clave, Andrés de San Martín. Ahora él ya no es sacerdote. En aquel entonces fue la primera persona que dio luz sobre que a este joven se le había asesinado. En ese momento se especulaba que había un secreto de confesión entre medio y que él tendría más pistas. Nunca se ha sabido mucho hasta dónde él sabe. Bueno, mañana nuevamente se le va a interrogar y la familia ha pedido a ver si puede entregar nuevos antecedentes. Por lo tanto, quizás podríamos estar, ojalá, en la conclusión del caso exitoso, sabiendo quiénes son los responsables, después de más de una década de un proceso que fue en su momento emblemática a fines de la década de los 90. Qué tremendo. ¿Qué semana se está? Bueno, ahí vamos a estar. Semana intensa, ¿y quién nos diría? En enero. En enero, exactamente. Gracias, Maca, hasta la próxima. Gracias a ustedes, chicos, hasta la próxima semana. Ya, chao.